Cada vez está más de moda la palabra disociación. No sé si tiene algo que ver con traumas o no. ¿Qué exactamente? Sí, la disociación, curiosamente, es algo muy antiguo. Fue Janet en el siglo XIX quien habló ya de disociación, de estado disociativo con el trauma, pero quedó olvidado debido al auge del psicoanálisis. A ver, el ser humano comparte el cerebro con el resto de los mamíferos y con los reptiles. En el caso de que haya un trauma, haya un accidente de tráfico, haya un abuso, haya algo que produzca un impacto emocional muy fuerte, una noticia, por ejemplo, de que un ser querido muy cercano se ha muerto, o he tenido un accidente de coche, o he tenido un robo violento, el mecanismo natural que tiene el cerebro es buscar ayuda en las personas que nos rodean, en un amigo o lo que sea. Si ese mecanismo no funciona, entonces lo que se produce es o lucha o huida. Es decir, voy a enfrentarme al agresor o bien voy a huir del agresor. Pero si no puedo ni huir ni atacar, entonces entramos en lo que es una parálisis y entonces se puede producir un estado disociativo. ¿Qué es un estado disociativo? Imagínate un ñu que está en el Serengeti, en estos documentales que vemos, y un cocodrilo lo agarra. Si en ese momento el ñu se quedara centrado en el dolor o excesivamente paralizado en el dolor, lo que le ocurriría es que el cocodrilo haría con él lo que quisiera, se lo llevaría en el agua. Y como hemos visto muchas veces en los documentales, los ñus siguen luchando y a veces consiguen escapar. Será posteriormente cuando ya venga el dolor, pero en ese momento no va a sentir ningún dolor. De forma natural, los animales tienen un mecanismo de descarga que cuando tienen un trauma producen unos movimientos que hacen que la hormona del estrés disminuya. Por ejemplo, un pájaro se estrella contra una ventana y vemos que durante unos segundos se queda como paralizado. Pero después empieza a temblar y sale volando. Si ese pájaro yo lo agarro en ese momento y no le dejo moverse, no le dejo temblar, empezará a ponerse de forma errante, se caerá, no podrá volar y al poco tiempo morirá. Es decir, no ha podido liberarse del trauma, cosa que los animales hacen de forma natural. En los seres humanos, si yo he tenido una situación muy violenta, como explicaba antes, o cuando he sido pequeño he tenido un abuso, y no he podido solucionar eso, porque no se lo he podido contar a nadie, porque no he tenido terapia psicológica, por lo que sea, se producirá lo que se conoce como un estado disociativo. Y el que lo ha sufrido, que es extremadamente desagradable, va a reconocer mis palabras cuando le diga que dirá, yo eso me ocurrió, pero lo tengo superado y es como si no me hubiera ocurrido. Y no es real, porque cuando empezamos a hacer la terapia, rápidamente el trauma aflora. O yo lo viví como si le estuviera ocurriendo a otra persona, como si aquello le estuviera pasando a otra persona y yo estuviera viéndolo en una película. Yo no sentí nada. Y en los casos más graves es cuando dicen, yo sé que ocurrió algo, creo que ocurrió algo, o en algunos casos ni siquiera se acuerdan, pero no consigo recordar lo que pasó. Lo he borrado de mi mente completamente. Y esto te digo que es lo más grave. ¿Por qué? Porque mi mente, aquello ha sido tan violento que lo que ha hecho es como borrarlo. Pero de alguna manera gasto muchísima energía en que eso no vuelva a salir a la luz. Y entonces cuando hablamos de un estrés postraumático severo, porque vienen pesadillas, viene malestar continuo, porque mi mente de alguna manera trata de limpiarlo, pero no consigue hacerlo. Y por supuesto, media terapia se soluciona. ¿Cómo funciona la disociación? Mientras más temprana sea la edad en la que tenga el trauma, más cercano sea el familiar con el que he sufrido el trauma, y más tiempo haya durado, más intenso será y más probabilidad habrá de que haya una disociación. En algunos casos, casos muy graves incluso, se puede llegar a crear como una parte que sea la que haya sufrido el trauma y que luego nos sabotee a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo soy pequeño tengo un padre que es muy agresivo y que me pega constantemente, y cuando viene a casa monta peleas y monta tal. Y a veces le he visto que le ha pegado a mi mamá. Hay una parte de mí que ha recogido el trauma y hay otra parte de mí que sigue con su vida normal. Va a trabajar, tiene pareja, pero la parte esa que ha sufrido el trauma es tan terrible, tan invasiva, que necesito como beber, necesito tomar drogas, necesito hacer algo que impida que el trauma siga haciéndome daño. Nosotros desde la psicología entendemos las conductas compulsivas del tipo
alcohol, las adicciones y demás, como una forma que tiene mi cerebro, mediante la droga o el juego, de poder manejar el trauma, de poder de alguna manera impedir que el trauma vuelva a salir otra vez a la luz, de conseguir que eso se quede ahí. Entonces hablamos de estado disociativo porque se crean como diferentes partes de la personalidad, ya lo hablé en otro vídeo, que van a tener como hasta cierto punto un comportamiento independiente. Es decir, el estado disociativo está muy relacionado con el trauma. Y hablamos de estado disociativo cuando tenemos partes emocionales que han sufrido el trauma y que de alguna manera pueden a vivirlo. Un ejemplo muy fácil. Una persona, una niña, le muerde con 5 años un perro y cuando tiene 30 años sigue teniéndole miedo al perro. Y cuando ve un perro que viene por la calle, moviendo el rabo, sacando la lengua, ella empieza a entrar en pánico, se pone colorada, empieza a gritar, por favor, agarrar al perro, pide el control. En ese momento no toma el control la mujer de 30 años. La que toma el control es la niña de 5 años. ¿Por qué? Porque el que ha tomado el control en ese momento ha sido un estado disociativo que vuelve a revivir el trauma de cuando le mordió el perro y el miedo que sintió y el pánico que sintió. La pregunta del millón es si esto se puede curar. Sí, con MDR, con hipnosis, con diferentes técnicas, podemos sanar eso y podemos hacer que ese trauma desaparezca. Es decir, esa niña esa mujer se podrá acercar al perro y ya no le tendrá miedo. El tema es que dependiendo de la intensidad del trauma, el tiempo que duró, a la edad que ocurrió y si está más o menos relacionado con personas cercanas, será más difícil el poder limpiarlo. A mí me gusta decir limpiarlo y hacer que esa persona pueda tener una vida normal. Perfecto, muchas gracias, Manuel.